el ser humano cada vez busca más su verdad, ¿no? Una verdad interior, ¿no? Pues no estoy muy de acuerdo, querido amigo. La verdad es que últimamente yo creo que lo que el ser humano parece buscar, o por lo menos la mayoría de ellos, es sentirse virtuosos, sentirse correctos, y para esto lo que necesitan es digerir, tragarse, comerse las narrativas que les ponen delante. Y yo creo que el ser humano en los últimos años se ha acostumbrado tanto a que le pongan narrativas que está perdiendo precisamente esa capacidad, ¿no?, mágica de adentrarse en una aventura interior que te revele, pues bueno, eso maravilloso que trae el ser humano por ser ese entrambo, ¿no?, entre el animal y algo superior, ¿no? Y la verdad es que últimamente lo que nos encontramos es más con fenómenos de identificación, algún tipo de mensaje, narrativa, relato, verdadero o falso, normalmente falso, porque tiene que responder a los intereses de los que se quieren beneficiar de ello, y lo que nos encontramos más es con esas identificaciones que con humanos que lo que hacen es eso que nos ha traído Beethoven, o que nos ha traído a los grandes descubridores, o que nos ha tenido a lo maravilloso que tiene la raza humana, ¿no?, que es esa aventura interior que tú comentabas. Entonces, lamentablemente, y siendo la primera pregunta, me tengo que poner enfrente. Ujú. Y bueno, ¿qué herramientas se le podría dar a la gente para que buscaran esa verdad interior? Bueno, yo creo que la herramienta más importante es sencillamente obedecer a la naturaleza que tiene el ser humano. El ser humano tiene fundamentalmente tres pasos que dar para ser un ser humano, como dirían los madrileños, fetén, ¿no? Como decían los madrileños antiguamente, así de barrio, un madrileño fetén, una persona fetén, es el que da tres pasos, en mi modesta opinión. El primero es que utiliza la razón para capturar una serie de datos y aplicarle, o sea, capturas una serie de datos. Eso lo tienen también los perros, y lo tienen los pájaros, y lo tienen los cocodrilos. Pero primero tú capturas una serie de datos. Fase 1. Fase 2. Aplicas esto que tenemos aquí encima, que es maravilloso, encima de los hombros, y entonces analizas esos datos para generar una serie de pautas, ¿vale? Que eso es para lo que está fundamentalmente diseñado el cerebro humano. El cerebro humano acaba viendo heurísticas por todos sitios. Es como estamos diseñados, es como nos ha hecho la madre naturaleza. Y una vez has hecho eso y has analizado las pautas que emergen de los datos, tomas algún tipo de actuación. Pero claro, si la actuación es Pero darle yo al no like, estoy del todo de acuerdo con entonces, eso. Yo creo que muchas veces son actuaciones emocionales, más que racionales y meditadas. claro, pero sobre todo fíjate que lo que yo denuncio es que muchas veces nos quedamos en la segunda etapa. Observamos la realidad. Después de observar la realidad, le aplicamos la razón, pero luego nos quedamos, con perdón, tocándonos las narices o tocando con el dedito al like, y no hacemos nada más. Sin Y yo cuestionar. creo que lo que nos hace verdaderamente humanos es fundamentalmente pasar a la acción. Y eso es lo nuevo, eso es lo maravilloso que trae el hombre, en mi opinión. Sí, eso es lo que decía Gustavo Bueno, ¿no? Que el pensador era un constreñido mental, ¿no? Pensador de Rodin. Sí, que tienes que actuar, que tienes que dejar algo en el mundo. No puedes estar en ese Eso impasse. es. Cuando decía esa frase. Me ha venido a la cabeza lo de Leonardo. Leonardo observaba la naturaleza, salía al bosque en la noche, buscaba esa verdad, ¿no? Eso es lo que estás comentando, ¿no? Más o menos, ¿no? Sí, pero básicamente lo que buscaba era una verdad con la que ponerse a trabajar al día siguiente. Y eso es lo que hacía Leonardo, ¿no? Y sin embargo, ahora mismo con lo que nos encontramos es que como lo posible ha matado lo real, lo que estamos es imaginándonos todo el día lo que vamos a ser. Es decir, yo me imagino que mido 2 metros y tengo 52 años, que voy a ser bailarín del Bolshoi, ahora mismo que he echado una barriguita, y esto es algo que va a ser lo más natural. ¿Por qué? Porque lo siento, porque me identifico con ser bailador o bailarín del Bolshoi. Esto es algo que ese es el problema que nos ha pasado. Es decir, hemos pasado de entender al ser humano como un ser humano que tiene limitaciones y hace de cuando en cuando una transgresión para que aparezcan los Led Zeppelins o aparezcan los Dalíes o aparezcan la gente que revoluciona la política, no sé, un Gandhi, para que aparezca esta gente, tú eres consciente de la limitación y transgredes un poquito. Ahora mismo lo que nos dicen es, no, todo es transgresión. Y en esta orgía de transgresión lo rompemos todo, nos vamos hacia adelante y decimos, ¿y ahora qué hacemos? Y lo único que nos queda es irnos al psiquiatra o convertirnos en animales y que nos manden.
Entonces, o nos vamos al psiquiatra, porque si no tenemos limitaciones estamos perdidos, porque claro, yo no he logrado ser bailarín del Bolshoi. Claro, con 52 años, 110 kilos, una barriguita y demás, esto que yo me imagine como bailarín del Bolshoi es muy complicado. Pero claro, como no lo consigo, tengo ya solo dos opciones. Una, que me manden y me ordenen, o dos, que me vaya al psicoterapeuta. Y eso es en donde está ahora mismo la mayor parte de la Que también humanidad. es que te manden, claro. Pero también sí habría una tercera que sería la de como hablábamos antes, ¿no? La búsqueda interior, ¿no? O sea, el trabajo interno, ¿no? Que sería la opción Eso más viable, ¿no? es que eso al final es lo verdaderamente humano, lo que tú estás diciendo. Claro que sí. Claro. Otra vez. Y bueno, puede ser que hayamos caído quizá, ¿no? Se ha caído un nihilismo y ahora estamos buscando, reconectando con esos valores, ¿no? Ahí duele, José Luis. Justo ahí es donde duele, querido amigo. Es que eso es precisamente teniendo, vamos a ver, antes estábamos constreñidos. Si tú nacías en Sevilla, en una determinada familia, en un determinado barrio, con un determinado tipo de educación, con un determinado tipo de medios, tú acababas, el 95% de tu vida estaba ya marcado. Ese es el super yo de Freud, ¿no? Que decía, chico, es que tenemos una cosa que nos aprieta y no nos deja soltarnos. El problema es que ahora mismo nos hemos soltado tanto que tenemos una inercia ya de soltarnos. Y entonces, estando tan sueltos, estamos en la nada. Porque no hay ninguna referencia. No son referencia a los jefes, no son referencia a los padres, no son referencia a los valores, no son referencia a absolutamente nada. Todo es posible. Yo puedo ser un bailarín del Bolshoi si sigo con la misma broma, ¿no? Entonces, lo que nos acaba pasando es que estamos más perdidos que nada. Y entonces es esa vuelta a lo que nos hace humanos y a lo que no nos hace meternos en un zoo veterinario de expertos médicos, o lo que nos hace humanos y no acabar empastillados de la mano de psiquiatras, lo que nos hace humanos es precisamente esa búsqueda interior de decir, oye, este valor lo acepto, este no. Yo estoy limitado en esto y no estoy mal para lo otro, ¿no? Me da la cabeza para esto, pero soy bastante burro para lo otro. Y entonces tú haces la ecuación de lo posible, de lo real, perdón, y sacas lo que puede ocurrir de verdad. Pero ahora mismo es todo imaginación. Imaginación. Y claro, ¿qué es lo que le ocurre a estas personas que no tienen valores? Pues lo que están esperando es a un poder que se lo diga todo. Necesitan a un experto que le digan, tienes que hacer esto. Y yo, frente a la ciencia, lo que yo pongo en la mesa es la prudencia. La ciencia siempre cambia. Hace 20 años no había que comer huevos, ahora hay que comer huevos. Hace 25 años el que comía pescado azul se iba a morir, ahora hay que comer pescado azul. Quiero deciros que la ciencia salta, que esto de que esto es la opinión científica, no. Esa es la opinión del poder que te está diciendo a ti cómo tienes que funcionar en el zoológico. Y entonces, claro, el disidente, vamos a ver, yo creo que ya no podemos hablar ni de disidente controlado. Yo lo comentaba con Jesús Luis en privado hace unas semanas. Yo creo que ya no estamos con el disidente controlado. Ahora mismo estamos nada más con el disidente entretenido. Y el disidente de verdad es el disidente al que le parten la cara. Si un disidente no lo insultan en la prensa, no le llaman cosas en las redes, no se cabrea con él su familia, diciéndole, pero tú te has vuelto loco, hombre, haciendo estas tonterías. Si eso no te pasa, y si además no pierdes dinero, tú no eres disidente. Sí, sí, pues ahora que dices eso, sí es cierto que yo al día, por los diferentes canales que tengo, las opiniones que suelto, sí recibo bastantes insultos, críticas, amenazas de muerte. Pero sí es cierto que también tengo que apuntar que también yo no me considero disidente y no me considero a la defensiva. De hecho, me considero atacante. O sea, la posición como comentas, ¿no? De disidencia, quizás te coloca, ¿no? Como Claro. bajo, no sé. Yo creo que estamos Pero bien. yo también tengo un matiz que añadir, que yo creo que la disidencia muchas veces se ve de forma romántica y no de forma real. Es decir, estar, pues eso, lo que los escritores del principio del siglo XX decían. Mira, me voy a Hemingway, me voy a la Guerra Civil Española, a ver qué pasa ahí. Sí, bueno, pero cuando te den un balazo en el brazo y ya no puedas escribir y ya no puedas grabar lo que sea, es decir, la disidencia muchas veces te puede poner en contra, ¿no? O es como una pose más que realmente No, nada real. yo es que creo, Antonio, que es pose en el momento que no pasa la acción. En el momento que estamos en fase 1, que vemos algo que no nos gusta, fase 2, razonamos que eso tiene que cambiar, pero lo que hacemos es quedarnos en el like y no hacemos nada, eso sí es una pose. Pero el disidente, cuando pasa la acción, le parte la cara. Es lo normal.
Pero sí es cierto también que, bueno, una vez que detectamos, ¿no? que hay esa disidencia o algo así, ya ahí tomamos el control, ¿no? Realmente ya no hay ningún... Porque, bueno, siempre hemos pensado que hay una hegemonía, reyes poderosos, pero una vez que tú eres consciente de tu valor y eres consciente de que tú tienes una opinión, ahí ya se caen las hegemonías, ¿no? Digamos, no sé, ahí eres una persona libre, ¿no? Completamente de acuerdo. Lo que ocurre es que ahora mismo, claro, se ha concentrado tanto poder, tanta información en tan pocas manos que este capitalismo verde de amiguetes vigilante, ¿no? Es una nueva manera en la que se está ejerciendo el poder que nos pilla un poco con el paso cambiado. Es decir, están pasando cosas muy novedosas. Están pasando cosas muy novedosas. Eso es un fenómeno. Otro fenómeno es, por ejemplo, la izquierda se ha conformado. Eso no ha pasado nunca. Antes, en los 90, cantaba Rage Against the Machine, fuck you, I won't do what you tell me. Vete al carajo, no voy a hacer lo que tú me mandes. Pero Ahora es eso no es todo una lo pose contrario. realmente. Yo es que lo veo como una pose. No, pero lo que me llama la atención es que la izquierda a veces empujaba que hubiera cambios sociales. Lo que nos encontramos ahora es que la izquierda obedece un catecismo como el conservadurismo más casposo. Se ha conformado completamente. Tienes que ser pro esto, anti esto, Sí, pro sí. esto, anti esto, pro esto, anti esto, y si no eres expulsado de comuniones y reuniones. La Es política de identidad, sí, sí. Claro, Mm. eso ha pasado, tienes toda la razón. Es Y ha decir, en la abandonado al mundo obrero, por otra parte, ha abandonado la lucha obrera y el colectivo, joder, la gente que se levanta a las 6:30 a trabajar, todo eso lo eso ha es. abandonado. Esos son, yo creo, los verdaderamente humanos de los que nos estaba hablando, de los que nos estaba insinuando José Luis antes. Esos que se levantan a las 6:30 a la faena, esos son los que llevan el mundo. El que se levanta para llevar su furgoneta de electricista, el que va a la panadería, el que se va a trabajar de abogado, a trabajar duro, el médico, la enfermera. Es que hay un montón de gente que se está batiendo el cobre todos los días y España no sería lo que es si no tuviera gente así. El funcionario que tiene honra y que pelea como un bandido de la mañana a la noche, trabajando con pocos medios, ¿no? Esas personas las hay a millones, menos mal que las hay en España. Pero claro, al final lo que tenemos en la mesa, lo que tenemos en la mesa es lo que tenemos en la mesa. Y ahora mismo, claro, las narrativas es una nueva manera que, en fin, lo robo de un filósofo coreano-alemán, ¿no? Que él lo llama la psicopolítica. Ahora mismo lo que te lanzan es una narrativa para que tú te abraces a ella y entonces te inducen sociopatía, si es que tienes que odiar al objeto de la psicopolítica, o te inducen empatía. Ejemplo de sociopatía, el no vacunado, a por él, el Putin, a por él, el Trump, a por él, Teresa May, a por él, a por ella, perdón. Todo eso, digamos, tienes que ir en contra. Y luego hay una cosa que te inducen la empatía. Viva Greta Thunberg, viva el Me Too, viva lo que sea. ¿Vale? Viva Biden, viva el tema que sea, yo no entro ni a valorarlo. Pero te están continuamente contando una película, pero es una película como El Señor de los Anillos. Es decir, salen unos tíos con buena pinta, simpáticos, que sonríen, y unos cabronazos de negro, con dientes feos, sucios, y te dicen, ¿tú de cuáles eres? Y tú, hombre, yo soy de los primeros, ¿cómo voy a ser de los segundos? Y entonces lo que te están diciendo el día entero es, identifícate, 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 Claro. identifícate. Y lo que nos pide José Luis es la aventura interior, y eso es otra cosa. Pero yo tengo una pregunta, es una pregunta un poquillo rebuscada, lo reconozco. ¿Hay que hacer el proceso un poco como en Moby Dick de abandonar la ballena y dedicarte a ti mismo? Una vez has perseguido a la ballena y dices, es que no, es que se ha ido, es que está fuera. Hombre, yo Hay que creo, pasar por ahí, por ese peaje. hay tres peajes que puedes pasar. Yo creo que hay tres opciones. Ahí me voy a Aristóteles y le robo la idea a Aristóteles. Esta no es propia. Él decía que el hombre completo lo que podía hacer era una de tres cosas. Una, si tenía muchos medios, dedicarse a la contemplación, a la vita vela, opción una. Opción 2, te dedicabas a la filosofía, a descubrir las verdades arcanas del planeta y cómo funciona todo y cuáles son el razonamiento de todo. O 3, te dedicas a la polis, a dar por saco, con perdón, y a trabajar en lo público y en lo civil para molestar. Entonces, tú puedes elegir, conforme a tu personalidad, a tus medios, a tu estado vital, qué es lo que quieres hacer. Puedes tener un tiempo para contemplar, un tiempo para discernir y un tiempo para actuar. Y yo creo que de las tres maneras estás siendo verdaderamente humano, pero fíjate que de las tres maneras tienes que actuar.
Incluso para tocarte las narices tienes que actuar en ti mismo. Es que es Y, algo... y la polarización, por ejemplo, ¿cómo se podría romper? ¿Cómo piensas que se puede romper? Porque si te fijas, todo es, como dicen, ¿no? Posiciónate, izquierda, derecha, mujeres, hombres, progreso. Like, dislike, ¿no? Sí, o sea, yo pienso que es la unión, o sea, yo pienso que hay que aceptar de que hay una desunión, de que hay gente que no está de acuerdo, pero yo creo que poco a poco, yo no sé, yo soy optimista y pienso de que sí es verdad que bueno, eso son rencillas de, no sé, rencillas menores. Yo creo que en realidad el ser humano está pegando un salto, no sé, por lo menos lo que yo siento en mí, de que a pesar de que hay gente que todavía está dividida y demás, yo creo que es agua que se va a poner, eso son aguas movidas, ¿no? Agua y se va a quedar, en algún momento se quedará calmado. Espero que sea pronto y lucharé porque sea pronto, pero no sé, vosotros qué pensáis. Hombre, si nos ponemos, no sé si esto es algo que cabe en tus emisiones, pero si nos ponemos astrológicos, estamos dando un salto de Piscis a Acuarios. Piscis tenía maestros. Estaba Buda, estaba Cristo, estaba Marx, estaba el que fuera. Había gente ahí, maestro, esos maestros y la gente los seguía. Ahora mismo estamos en una etapa en la cual desaparecen los maestros. Al no haber maestros, tenemos que volver a ese viaje interior. Es decir, la respuesta está dentro de ti, en tu naturaleza innata. Por eso es tan importante mirar qué te hace realmente humano. ¿Qué te hace realmente humano? ¿Hacer transgresiones para que te metan en un zoológico para manejarte? ¿O trascender a ti mismo superando algunas limitaciones y que aparezca Beethoven o que aparezca Hitchcock o que aparezca, a mí que me gusta, el Led Zeppelin o que aparezca el que tenga que aparecer, ¿no? Pero la gente que hace magia y que hace del ser humano algo maravilloso, ¿no? Ahora es como se podría decir de que como que nuestros padres, o sea, digamos los líderes, los gobernantes, quienes han gobernado la humanidad, como que ya se han quedado atrás y ahora mismo es como un bebé que está dando sus primeros pasos y se Eso es, encuentra frente a un abismo, ¿no? De posibilidades eso es. y también una responsabilidad, porque o sea, si de repente te dicen el mundo es tuyo, nadie está por encima tuya, puedes conseguir lo que quieras, explora, Cielos ilímites. eso es una es Es un potente. agobio, Sí, José claro que Luis, es es una un agobio de la responsabilidad. leche. Yo Ah, creo que la palabra que da la clave es la que has utilizado tú, un abismo de posibilidades, y el abismo acojona. El abismo es que claro, te puedes caer y hacerte mucho daño. hay Por que eso es un lanzarse. abismo. Y yo creo que para superar ese abismo de posibilidades, lo primero que tenemos que hacer es darnos limitaciones. Esas limitaciones te aparecen por los valores. Oye, yo le he dicho a José Luis que mañana a las 9 hemos quedado para cenar. Pues oye, no le llego a las 10, pues no le dejo plantado. Tengo que aparecer a las 9, ¿cómo queda con él, no? Pues si empezamos por ahí, por decir que la palabra dada a un amigo es una palabra que la tienes que cumplir, pues el mundo empieza a ser más bonito, ¿no? Y por supuesto, yo, por lo menos en el enfoque filosófico que tengo, yo creo mucho en los ciclos, ¿no? Y no estoy aquí en escuela austríaca de economía ni nada de eso, pero creo que hay ciclos también en la sociología, es decir, vamos haciendo así. Ahora mismo creo que hemos tocado un fondo y que ahora mismo hemos tocado, nos hemos dado, como dicen en valenciano, donde vengo yo, un bate cool, nos hemos dado con el culo en el suelo y ahora lo único que falta es echar andando, echar hacia arriba, ¿no? No te queda ya más remedio que hacer eso, ¿no? Pero los Entonces, ciclos son circulares, ¿los interpretas de forma circular o no circular? Es decir, ¿es un eterno retorno o no? uf, qué pregunta. Me cuesta ver que sea un eterno retorno porque me fastidia un montón, porque veo ahí a un gran ser superior descojonándose de los seres humanos y entonces me molesta. Quiero pensar, pero a lo mejor es más un wishful thinking, ¿no? El Spanish thinking, como dicen en el Reino Unido, que pueda tener yo, de decir que el círculo va un poquito para arriba, ¿no? Que no vuelva al Ya. eterno retorno de lo idéntico de Nietzsche o de los hindúes o demás, ¿no? Pero en el fondo es el wishful thinking, es que me apetece más que vayamos a mejor, ¿no? No lo sé. Y bueno, yo tengo una teoría, ¿vale? que quiero compartirla. Yo pienso de que si de repente la gente dejara de ver noticias, dejara de ver cosas en internet, si bajase a la calle y hablase con los vecinos, hablase con la gente, de repente los índices de suicidio bajarían, los crímenes, las violaciones bajarían y de repente, porque no sabríamos lo que está ocurriendo, así que no nos enteraríamos. Y creo que esa autosugestión que ocurriría, esa tipo de, en ese estado, finalmente como no lo vemos, que no existe, por lo tanto, ¡pum!, desaparecería el mal en el mundo, creo, ¿eh? No sé, lanzo esa teoría ahí.
Yo me apunto a tope. Hay un filósofo español, Gregorio Luri, que dice que la curación de todos nuestros males está basada fundamentalmente en el matrimonio, la risa y la cerveza. Y es que al final es lo que estás diciendo tú, y es un filósofo, pero de como la copa de un pino, ¿eh? Y el tío acá, En una estoy de acuerdo. Catalán, ¿no? En una estoy de acuerdo. La risa sí, la cerveza no tanto, el matrimonio ya depende ya de... depende con quién te encuentres. Pero bueno, Claro, la broma es que al final lo que está diciendo Luri es que hay que salir a la calle y hay que claro, sí. juntarse con la gente, que si no. Es que, de O hecho, sea, que estoy de acuerdo contigo. hay un cuento judío que no sé si, no sé si lo conoce, que dicen de que había un sabio que buscaba a Dios, fue a la montaña y dijo, Dios está aquí. Y dijo, no, no estoy aquí. Y dice, ¿dónde está? Y dice que dijo en el pueblo, o sea, escuchó una voz en la ciudad abajo, y dijo, estoy aquí, estoy aquí. O sea, como que lo más elevado, ¿no? Subes a lo más elevado y te das cuenta de que al final lo más elevado en realidad es estar con la gente, compartir con la gente, vivir con la gente y no hay nada más bello que eso, porque estado como Buda, como Jesús, si no está al servicio de la humanidad, ¿de qué te sirve tener un estado de conciencia? No sé. Hay una anécdota parecida, lo que pasa no me acuerdo de quién la hizo en la España musulmana, un poeta de estos andalusíes, bueno, salió al zoco y oyó a un herrero golpear el yunque, ¿no? Forjando lo que sea. Y ese sonido le transmitió tal calma, tal kairos o como sea, que dijo, puf, y se quedó con un estado de trance. Y realmente sí, que tampoco te tienes que aislar del mundo y recluirte en una montaña, ¿no? Es decir, que se puede conciliar, que puedes encontrar la trascendencia en cultivar un huerto o en darle hachazos a un árbol. Es que, Fijaros que los taoístas clásicos no tenían monjes. No tenían monjes de salida porque decían que era una pérdida de tiempo. Decían que la primer tercio de tu vida te tenías que dedicar a aprender, el segundo tercio a criar una familia, contribuir a la economía y tal, y que si ya habías acabado con eso, pues en un momento dado te ponías un ropaje y te ponías a pensar. Pero que esto de ponerte a pensar antes, que eso no era correcto. Que eso no era correcto. Yo estoy muy de acuerdo contigo, Antonio José, lo que estás diciendo de que uno puede encontrar ese estado, esa ataraxia, ¿no? De los griegos, la puede encontrar en cualquier sitio trabajando en una fábrica o cuidando, como dices tú, el jardín o el huerto o yéndote a pasear a tus hijos, ¿sabes? O montando en bici con un poco de música en Sí, unos sí, auriculares. Está todo sí, es sí. posible. Sí, es cierto que, bueno, por ejemplo, en la misma Sevilla, en la misma Giralda, puedes ver el giraldillo, aunque bueno, es una giraldilla, sí, tiene un simbolismo, tiene un secreto, como muchas cosas, ¿no? Pero, por desgracia, el ser humano ha estado siempre tanto trabajando, o sea, no tenía tiempo para descubrir los secretos de la naturaleza, ni de la masonería, no podía descubrir nada. Y es curioso porque por fin el ser humano a través de Internet, a través de la inteligencia artificial, a través de ciertas cosas. No sé, yo pienso que ya no hay barreras, no hay secretos en el universo. O sea, es cuestión de que todo se sepa, es cuestión de que todo salga a la luz. Y yo pienso de que por ejemplo, no, la sociedad secreta, ¿no? Que tanto se habla de que si los judíos de Sion, que si los Illuminati, los masones. Yo creo que ya el verdadero poder ya reside en ti mismo y en tú frente a un ordenador, tú frente a una pantalla. ¿Qué es lo que haces con ese tiempo, no? O sea, en vez de estar en redes sociales, puedes informarte sobre algo, tutoriales, o sea, hay un... No sé. Sí, sí, pero si eso conduce a crear lazos, porque es que si no te aíslas y te conviertes como una especie de, pues eso, de freak individual y tus gustos marcan tu vida y tal, si eso genera lazos sin construcción de lazos, yo creo que puede ser muy positivo. Y perdona por interrumpir, no estoy No, interrumpiendo. no, estoy muy de acuerdo contigo, estoy muy de acuerdo contigo y además el Internet no contribuye a que se creen esos lazos reales de la calle, de tocarse, de hablar, de charlar, de pasar una velada larga y todo este tipo de cosas, ¿no? Hombre, es que es complicado. Es complicado el tema que estáis. Por ejemplo, la objetivista Ayn Rand, la de la rebelión del Atlas, un tema que ella defiende mucho cuando ella acaba planteando de manera teórica el objetivismo es el poder de compra. Dice algo donde tenemos mucha fuerza juntados unos pocos ciudadanos, es diciendo yo no compro ese producto Mm. o yo no participo de esto.
o yo no me meto en este banco con este tipo de negocio, con este tipo de tal. La fuerza que tiene el ciudadano ahí es todavía desconocida y por eso la psicopolítica siempre intenta generarnos todas estas identificaciones que denunciabais, derecha, izquierda, para arriba y para abajo, hombre, mujer, malo, bueno, Claro. todo este tipo de cosas. Yo Porque tengo una como... pregunta con respecto a eso también. Sí. ¿Crees que un poquillo el estado de cosas actual hace que, no sé cómo llamarlo, las fuerzas del capitalismo global actual generan que el ser humano cada vez tenga menos lazos y cree menos lazos y se esterilice más dentro de sí mismo? Y eso es que realmente si tú, por ejemplo, no tienes perspectivas de formar una familia y de mantener una familia y de educar a los niños y tal, pues vas a tener menos ambiciones y menos incentivos para pelear y para dejarte la piel en lo que estés haciendo y vas a ser más conformista y más autocomplaciente y vas a ser más controlable. Es decir, yo creo que una de las claves es que están haciendo, a ver, no está haciendo nadie, pero se ha llegado a un estado de cosas en la que la creación de lazos cada vez se le da menos importancia o se cuestiona más y eso aísla más a la gente y hace que sea más vulnerable. Así es, hombre, yo creo que el Aislados, episodio... aislados somos menos fuertes. O sea, Claro. separados, divide y vencerá, ¿no? Se decía, ¿no? Eso es. Y fíjate que el consumidor que se ha creado y que hemos visto su creación en el episodio pandémico es un consumidor muy controlado. Es un consumidor que ha estado contento con el Amazon, Netflix, el Uber Eats, algo de porno y poco más. Y ese consumidor estaba con el Soma de Aldous Huxley, ¿no? Se lo estaban enchufando en vena y funcionaba fenomenal. Y han Pero sí, logrado tener... sí, pero es curioso porque yo, curiosamente, en la pandemia para mí fue un antes y un después. O sea, hubo gente que, yo creo que lo que hicieron fue lo que llevan haciendo, o sea, nada nuevo. O sea, la pandemia yo creo que sacó lo que teníamos dentro y si tú tenías una vida aburrida, si consumías porno excesivamente, si no sé qué, pues lo hacía, pues elevado a 10 porque no podía salir. Pero, por ejemplo, a mí fue un antes y un después. Yo, por ejemplo, antes de la pandemia no tenía ningún tipo de conexión espiritual ni nada parecido. Empecé a leer el Corán, la cábala judía, quería saber qué me estaba pasando y qué pasaba en el mundo. No sé, yo creo que también, sí es verdad que hay gente que como que la pandemia, pero también es un poco elección propia, porque en realidad, aunque somos manipulados, en realidad también tú eliges, o sea, tú tienes la potestad de decir, bueno, pues quiero ser manipulado o no. O sea, yo pienso que al fin y al cabo Yo reside en sé, nosotros. mira, yo sé que Antonio José sabe mucho de matemáticas. Una correlación muy clara es entre la cantidad de tiempo que se pasa en la calle, y este es algo que José Luis decía antes, cantidad de tiempo pasado en la calle correlacionado con el número de suicidios, el número de gente en cosas de sadomasoquismo, historias así. Y no tiene nada que ver con la renta. Tú te vas hacia el norte de Europa, haces así, vas subiendo desde Sevilla, empiezan a echar para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, y acabas en Oslo y sigues subiendo, y todo lo que os he dicho de malo va subiendo. ¿Por qué? Porque baja el contacto de la gente. Claro. Baja el contacto de la gente. Y vamos, no quiero aquí, por respeto a tu audiencia, decir cómo se pueden incluso comprobar esas cosas. Vamos, el número de suicidios está, eso, una prueba de algodón de 2 minutos. Pero determinadas websites donde pasan determinadas cosas, tú te vas de un factor 1 en España, que hay un número X, a un factor 10X, si te subes a Noruega o te subes a Finlandia o te subes a Suecia. Y eso va haciendo así. En Francia se va subiendo, en Suiza, en Alemania, en Bélgica, en el Reino Unido, eso empieza ya a explotar y cuando llegas arriba es la leche. Es Pero decir, y si es mentira los datos eso, por ejemplo, y si los índices de suicidio no es real. O sea, ¿realmente el ser humano sufre tanto? ¿Realmente estamos tan mal? No sé. Igual a lo mejor... hombre, Pero es que además en el África subsahariana tampoco hay un número elevadísimo de eso, ¿no? Hay un índice que es el de la felicidad, no sé quién lo hizo, un organismo americano seguro, que creo que los países más felices eran los del Caribe. Y a ver, en el Caribe está ¿cómo se llama este país? Puerto Príncipe, Haití, está Haití, eh, catástrofe ecológica tras catástrofe ecológica, pobreza extrema, pero bueno, tienen índices de felicidad muy altos. Es que al fin y al cabo en la vida es lo más valioso. O sea, la vida en sí ya, eso es el premio.
Porque más que eso, ¿no? Es que yo creo que en Occidente lo que ocurre es que tenemos tantas cosas que esas cosas y esa búsqueda de lo material ya no, nos aleja de la sencillez. O sea, yo creo que podemos disfrutar lo sencillo. Yo creo que el equilibrio, ¿no? No sé si el libro de el monje que vendió su Ferrari, no sé si lo conocen, ¿no? ¿Lo conocéis No, el no lo libro? he leído. No lo he Yo no leído. sé. No, yo no lo recomiendo. Y voy a decir por qué. Porque, en cierto modo, el título que te dice, te está diciendo que si eres monje no puedes tener un Ferrari. O sea, como que hay una lucha entre lo espiritual y lo material. Cuando el ser humano, Dios, el universo, ha puesto ahí eso, o sea, tienes tanto lo material como lo espiritual y no tiene por qué ser un problema, ¿no? O sea, no sé, yo creo que quizá la felicidad esté en el equilibrio entre lo material y lo espiritual. O sea, lo trabajo interno y lo externo. No sé. Y yo en mi caso, lo que ya a esta edad ya aprovecha, lo que voy poco a poco ya notando, es que por lo menos a mí solo hay dos cosas que me hacen feliz. La primera es entender más las cosas, es decir, incrementar mi nivel de conciencia, y lo segundo, admirar la belleza. Y yo cuando tengo ratos al día que puedo admirar la belleza y noto que al final del día he aprendido algo, he ampliado mi conciencia, aunque sea un poquito, un poquito, un poquito, y una cosita más que no me enteraba y me entero hoy un poco mejor. Si me pasan esas dos cosas, digo, mañana yo quiero volver. Y a lo largo de los años, en lo que voy notando, si voy haciendo ya un poco el destilado, ¿no? Esas son las dos cosas que por lo menos a mí me emergen cada vez más. Pues, yo tengo que hacer un apunte. Sí, es verdad que lo segundo sí estoy de acuerdo de buscar la belleza, pero sí es verdad que lo primero, yo creo que en mi experiencia, creo que al final yo estoy desaprendiendo. O sea, no estoy aprendiendo, estoy desaprendiendo de toda la mierda que me han metido durante toda mi vida y que al fin y al cabo, a lo mejor la sabiduría y el desaprender es lo mismo, ¿no? O sea, me refiero. Hombre, Sí, pero seguro. quitarte los conceptos y meterte en un conocimiento circular, ideográmico, podríamos decir, como el oriental, eso es incrementar tu nivel de conciencia. Es que aprender más conceptos no tiene nada que ver con incrementar o ampliar tu nivel de conciencia. Es que de hecho la gente que amplía el nivel de conciencia suele volverse cada vez más sencilla, más llana, más campechana, más tranquilona. ¿Sabes? Eso es normal. Mira a nuestros abuelos, cómo les cambia el carácter a las personas mayores, ¿no? Hay un Eh, dicho, perdón, voy a decir un inciso, hay un dicho de Lao Tse que dice todos los sabios están de acuerdo. ¿Qué piensas de esa frase? Hombre, ahí me toca el corazoncito porque yo sigo al taoísmo hace demasiados años. Todo lo que diga la OSE, yo pongo la orejita siempre y aprendo. Eso no me atrevo a decir nada. Pero si es verdad eso, ¿por qué entonces hay discusiones? O sea, si ¿qué pasa? ¿Que no somos sabios o se equivocó la OCE entonces? No, yo me apunto a lo de Antonio José, lo que hay es mucho postureo. Sí. Lo que hay es mucho postureo, pero los que posturean no son sabios. Están allí en la guerra.